Bienvenidos todos, muchas gracias a todos por participar hoy en este webinar tan interesante que vamos a hacer. Vamos a empezar a hablar de unos temas muy interesantes para el CISO, específicamente relacionados con, bueno, cómo utilizar de una forma inteligente, eficiente, el presupuesto de nuestras áreas de ciberseguridad, que como, bueno, muchos de nosotros lo hemos vivido, cada vez es menos presupuesto, cada vez es más costo. Vamos a hablar un poco más de esos temas, de algunas tips, consejos y herramientas que podemos utilizar para ayudarnos a hacer esa gestión efectiva del presupuesto. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Eh, es muy importante para mí, al iniciar esta conversación sobre el tema de las inversiones de ciberseguridad, hablar de el entorno actual que viven los CISOs, ¿cierto? Entonces, realmente hoy en día los CISOs tienen una cantidad de retos súper importantes. Hace poco tuvimos la fortuna de poder haber dictado también un webinar relacionado precisamente con los eh, retos que tienen los CISOs hoy en día. Y el tema puntual acá es que el CISO tiene una cantidad de retos súper importantes desde el punto de vista técnico, pero más allá de esos retos desde el punto de vista técnico hay otra cantidad de retos que están por fuera de lo que la profesión del CISO tradicionalmente ha manejado dentro de la parte técnica. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos tan importantes que no hacen parte de la parte técnica, pero que nos afectan especialmente cuando vamos a hablar de presupuesto, de inversiones, de retorno de inversión, como lo vamos a ver durante el transcurso de esta charla? Entonces, el primero de esos aspectos que me parece súper importante resaltar es el entorno de las ciberamenazas. Cada vez las ciberamenazas están evolucionando en complejidad, en nivel de evolución técnica, ¿cierto? Y eso ha sacado provecho también de unos cambios drásticos que hemos tenido en la forma de trabajo en los últimos años. Como todos muy bien lo sabemos, luego de COVID, la forma de trabajo en el mundo entero ha cambiado la forma como trabajamos. Y ese cambio en la forma de trabajo ha traído un montón de retos adicionales para el encargado de seguridad de las compañías. ¿Cuál es uno de esos retos? Pues el primer reto y del que todos hemos oído tal vez hablar mucho es el del trabajo remoto. ¿Ok? Entonces, hoy en día ya el concepto de perímetro que teníamos tradicionalmente en cuanto a la ciberseguridad está eh, mucho más diferente de lo que lo entendíamos. Ahorita tenemos un entorno donde no tenemos un control sobre las condiciones de seguridad físicas de nuestros empleados cuando están trabajando por fuera de las oficinas. Estamos dando facilidades de el uso de dispositivos móviles. Estamos generando una cantidad de espacios virtuales para colaborar y todo esto ha generado un montón de amenazas adicionales y de retos súper importantes para los CISOs, ¿cierto? Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que en los últimos años la evolución de estos ataques y de estas ciberamenazas ha cambiado a que el centro de atención de los atacantes ya no es la infraestructura, sino que el centro de atención de los atacantes es el usuario, es la persona, porque la persona ya se está moviendo por todo el mundo para trabajar y su empleador no tiene el mismo nivel de control que tenía antes. Otro aspecto muy importante con respecto a las ciberamenazas es la sofisticación. Muchísimas herramientas que nos han servido como profesionales de ciberseguridad durante toda la historia, pues ya la están utilizando los mismos atacantes para cubrir sus ataques y para protegerlos. Entonces, el cifrado, ¿cierto? El cifrado punto a punto, la capacidad técnica del ransomware está muy basada en precisamente protocolos que tradicionalmente se usan para asegurar, pero que ya los atacantes están aprendiendo a usarlos para atacar. Entonces esto ha generado toda una nueva ola de tácticas, de procedimientos de parte de los atacantes que hacen que cada vez estos ataques sean mucho más sofisticados, mucho más difíciles de detectar y mucho más difíciles de mitigar. Otro aspecto muy importante dentro
que no podemos negar dentro del área de ciberseguridad o dentro del entorno de ciberseguridad, pues es la parte de entrenamiento y concientización. En esa charla que hicimos hace unos días sobre los retos del CISO, decíamos que el tema del factor humano se ha vuelto clave dentro del tema de mitigación del riesgo, precisamente por lo que hablé hace un par de slides relacionado con que ahorita el objeto o el objetivo de los atacantes es las personas, engañar a las personas, motivarlas a hacer clic en un enlace malicioso, a visitar una página que tal vez no era la página correcta, a instalar un software no autorizado, pues a través del engaño. Entonces, todo este tipo de tácticas que utilizan los atacantes hoy en día, pues van orientadas a, a atacar a los usuarios que necesitan un buen entrenamiento y una buena concientización, porque finalmente ellos son nuestra primera línea de defensa para evitar que esto ocurra. Y esto tiene un reto muy interesante para el CISO, y es que tradicionalmente el CISO, aunque tiene que definir esas directivas, esos estándares, el programa de ciberseguridad dentro de la compañía, normalmente la mayoría de la compañía no le reporta al CISO, ¿cierto? No le reportan directamente al CISO. Entonces, al no tener esa capacidad de poder dentro de la organización, se hace más difícil que se pueda llevar a cabo de forma efectiva un proceso de concientización. Más aún teniendo en cuenta que la ciberseguridad a los usuarios normales de la compañía que no tienen que ver con tecnología o con las áreas de seguridad, les genera fricción, les genera controles adicionales, les genera dificultades para desarrollar sus funciones. Eso no lo podemos negar. Entonces es el entrenamiento y la concientización la que nos lleva a que estas personas, nuestros usuarios, entiendan el porqué de esos controles y que no los vean como una traba, sino como una ventaja o una seguridad para ellos y para su información. Ahora, otro aspecto súper importante, aparte del tema de ciberseguridad, es el tema ya del presupuesto, que es sobre lo que vinimos a hablar el día de hoy, ¿cierto? Entonces hay una serie de factores que le afectan al CISO la forma como puede asignar, gastarse el presupuesto de una forma, digamos, eficiente. Y para hablar de algunos de esos temas, pues podemos considerar aspectos como, por ejemplo, el entorno socioeconómico. Hoy en día no estamos desconectados del entorno, ninguna compañía está desconectada del entorno. Hay temas como, por ejemplo, conflictos, guerras, desastres naturales, y esos temas afectan directamente la compañía o la cadena de suministro de la compañía, ¿cierto? Lo hemos vivido con el conflicto de Ucrania, con el conflicto de Gaza, con una serie de conflictos que han ocurrido en los últimos años que afectan cadenas de suministro, que afectan o generan volatilidad en las tasas de cambio, y todo eso finalmente afecta la parte financiera de las compañías, que es sobre el tema que estamos hablando el día de hoy. Y a eso le sumamos que cada vez más hay actores de amenaza con motivaciones políticas que pueden ser una fuente de riesgo para las compañías, no porque quieran obtener un beneficio económico directamente a través de un ataque, sino porque quieren obtener un beneficio mediático, sociopolítico, a través del ataque a una compañía que pueda ser muy reconocida o que haga visible a un país o a cierta industria. Entonces, hoy en día no podemos estar ajenos a todo ese entorno socioeconómico y sociopolítico que está alrededor de nuestras empresas. Y otro factor súper importante es que precisamente debido a esos factores socioeconómicos, sociopolíticos y al tema que vino después de la recuperación económica luego del COVID, estamos trabajando con una serie de condiciones económicas muy complicadas. Primero, los costos de producción, los costos de los servicios van aumentando. Cada vez le vale más a las empresas producir, cada vez le vale más a las empresas prestar servicios. Por otro lado, tenemos niveles de inflación muy altos. Entonces, eh, los costos de los insumos, adicional a que puedan verse afectados por falta de disponibilidad, por temas, como hablamos ahorita, de conflictos, o en fin, también se ven afectados porque suben debido a la inflación que se ha generado luego con el tema de la recuperación económica luego de COVID. También eso ha generado tasas de interés muy altas,
las tasas de interés muy altas hacen que se tenga menos acceso al sector financiero, que sea mucho más difícil para las empresas y para las personas acceder a los créditos. Entonces eso también influye directamente sobre la parte financiera de las compañías y que hay una tendencia en muchos mercados emergentes de disminución de ventas, ¿cierto? Las economías de alguna forma vienen estancándose o frenándose como producto precisamente de esa inflación, de las altas tasas de interés, lo que hace que haya se hace menos fuerza al consumo y eso ocasiona menos ventas, ¿sí? Entonces todo eso hace que al final de cuentas, ¿qué? Que tengamos un presupuesto cada vez más reducido, unos costos más altos y se nos haga más difícil como CISOs justificar las inversiones que tenemos que hacer para poder establecer esos controles que queremos definir, ¿cierto? Y aquí hay una disyuntiva muy interesante que ocurre mucho en las empresas y es la siguiente, y es que normalmente cuando las cosas van bien en una compañía en cuanto a ciberseguridad, cuando no hemos tenido incidentes o no se han materializado ataques, se crea una falsa sensación de que ya estamos muy bien ante la alta dirección y eso genera que se le exija al área de ciberseguridad mantener ese nivel, pero con menos inversión, ¿cierto? Vamos a optimizar, vamos a ver cómo hacemos lo mismo, pero con menos. Vamos a ver cómo optimizamos nuestro presupuesto y no entienden que esto requiere inversión constante, ¿cierto? La inversión no se puede estancar porque es que como vemos ahorita, las amenazas sí van en aumento, la complejidad de los atacantes sí va en aumento. Entonces, muchas veces no hay esa conciencia de ese riesgo, pero la disyuntiva está en que cuando las cosas van bien, hay una presión a bajar los presupuestos, pero cuando las cosas van mal, supongamos que una empresa sufre un ciberataque importante, en ese momento la alta dirección sí dice, vamos a invertir lo que haya que invertir para que esto se solucione y que nunca nos vuelva a pasar, ¿cierto? Entonces, es como una disyuntiva porque debería ser al revés, ¿cierto? Cuando las cosas van bien, debería ser la justificación perfecta para poder seguir invirtiendo y que nunca nos vuelva a pasar un incidente, ¿cierto? Que no nos pase nunca. Pero bueno, entonces digamos que así es la naturaleza de las empresas, la naturaleza humana y es algo con lo que tenemos que convivir. Ahora, ¿cómo? ¿Qué estrategias puede tener un CISO para hacer unas inversiones de forma más efectiva o más inteligente? Entonces, les voy a dar aquí 11, en el próximo slide les voy a enumerar 11 ideas que son las ideas tradicionales a través de las cuales se puede enfrentar un problema de presupuesto, de cómo mejorar un presupuesto, cómo tratar de hacer unos controles o un programa de ciberseguridad con un presupuesto que se pueda gastar de forma efectiva. Entonces, la primera es el gap análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el gap análisis? Yo busco en el mercado qué soluciones existen, qué plataformas hay nuevas, efectivas, que tengan buenos reviews en el mercado, que yo no tenga dentro de mi compañía y que tanto sean estudios de mercado como mis pares que conocen también de ciberseguridad pues, se puedan recomendar, ¿cierto? Entonces, es muy común en las compañías. Bueno, ¿qué no tengo? No me falta esta tecnología. Yo creería que si la pongo, entonces me va a cubrir un hueco. Entonces hago ese análisis e implemento esa tecnología, ¿cierto? Por lo tanto, en teoría, estoy tapando brechas que pudiera tener abiertas de ciberseguridad. La automatización y la eficiencia técnica, ¿cierto? Entonces es invertir en herramientas y tecnologías que me permitan automatizar, reducir el tiempo que utiliza el personal en los procesos, ¿cierto? Mejoro la eficiencia, por ejemplo, en el tema de detección de amenazas, reduzco los tiempos de detección, puedo reaccionar más rápido ante los incidentes y ser mucho más efectivo a la hora de los ataques o de los incidentes, ¿cierto? Entonces, eso es una estrategia muy común, trabajar en automatización en eficiencia. Migración a la nube. En muchos casos, la migración de ambientes a la nube puede generar también cierta ventaja en cuanto al presupuesto. Muchas veces una solución de nube puede salir de alguna forma o haciendo un estudio de volumen más económica que yo suministrar la propia infraestructura in-house. Entonces, puede haber ahorros de costos a través de modelos de pago en la nube en los que de alguna forma tengo una plataforma segura, pero también, por otro lado, pues puedo reducir de alguna forma los costos con las economías de escala que se generan con la nube y obviamente con el tema de la flexibilidad de la nube en la asignación de recursos. Yo arranco solo con los recursos que necesito y no más. Entonces eso ayuda a generar algunas eficiencias.
Tenemos el tema de la externalización de servicios, entonces pues, el tema de outsourcing, de contratar a empresas que me presten servicios especializados para poder asumir ciertos de los servicios que yo presto dentro de la compañía, funciona también de alguna forma para mejorar el presupuesto, me puede servir para ahorrar, lo mismo que las soluciones de código abierto, open source, una tendencia también importante. Si yo puedo reemplazar software que actualmente tengo licenciado de cierto fabricante, pero tengo una solución open source que me puede cubrir esa necesidad, pues puedo cambiarme a una open source y reducir costos. La consolidación y racionalización, súper importante. Consolidar es una tendencia bien importante hoy en día, reducir complejidad, eliminar soluciones redundantes, eh, ahorrar costos en cuanto a tarifas de licenciamientos, de mantenimiento, esfuerzos de integración a través de la consolidación y racionalización de la infraestructura, especialmente para empresas grandes que tienen bastante infraestructura desplegada, puede generar ahorro en costos y al mismo tiempo conservar o mejorar inclusive los niveles de seguridad de la compañía. Capacitación y desarrollo de habilidades, totalmente importante, nunca se puede dejar atrás. Sabemos que en la medida en que las personas tengan un buen entrenamiento, una buena concientización, podrán desde ahí mismo, desde su interacción con los sistemas o con las plataformas, evitar ataques que luego nos podrían representar pérdidas muy importantes, simplemente con un tema de educación y de concientización. El monitoreo y optimización continuo, también tratar de encontrar esquemas en donde pueda tener monitoreo continuo, eh, revisión de vulnerabilidades continua, ¿sí? Revisión de procesos continuo. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir mantener mis plataformas y mis procesos siempre óptimos y siempre en la mejor medida de acuerdo con el tamaño de mi organización para no invertir más de lo necesario. Requiere una inversión en cuanto al monitoreo y la optimización constantes, sí, pero muchas veces el resultado al final genera ahorros en cuanto a las medidas correctivas que se tenían que tomar antes de hacer el monitoreo permanente. Entonces eso también ayuda enormemente. El tema de eficiencia y cumplimiento es la adopción de estándares, ¿sí? Yo puedo asumir o adoptar un estándar de cumplimiento dentro de mi compañía, ceñirme a ese estándar y tratar de eliminar los riesgos de acuerdo con ese estándar y de acuerdo con la industria de mi compañía también generar algún tipo de ahorro en recursos, en herramientas o en tiempo. El tema de las pólizas de seguros, la optimización de pólizas de ciberriesgo, también importante para las compañías poder evaluar las opciones de las pólizas para en caso de un posible impacto por un ciberataque no tener una pérdida tan significativa, trabajar con los proveedores que les suministran los seguros para adaptar las pólizas a sus necesidades específicas, en fin, todo eso puede generar también ahorros con respecto al valor de las pólizas. Y por último, negociación, ¿cierto? Ese es un ítem que no podemos negar también. Si yo puedo renegociar con mis proveedores un menor precio, obviamente voy a tener una ventaja con el presupuesto. Entonces, estos 11 ítems que les acabo de mencionar acá en este slide son el enfoque tradicional, el enfoque que normalmente la literatura nos va a recomendar, todos ellos muy válidos, pero no tocan un trasfondo súper importante. Y es sobre lo que quiero hablar en esta segunda parte de la presentación. Y es que no son muchas soluciones todas buscando el mismo objetivo, pero donde el objetivo que yo obtengo al final es muy difícil de medir, ¿sí? Lo voy a explicar con el siguiente slide. Si yo fuera a tratar de establecer 5 dimensiones sobre los cuales yo puedo tomar las decisiones para mejorar mi presupuesto, ¿sí? O cómo hacer inversión. Tengo exposición, costo, complejidad, tiempo y riesgo. Son 5 dimensiones sobre las cuales yo puedo tomar acciones que me afecten alguna de esas 5 dimensiones. El problema aquí es que yo la exposición la puedo medir claramente. Yo puedo saber cuánta de mi plataforma tengo expuesta a Internet, qué servicios quiero exponer y cuáles no. Y cuando yo dejo de exponer algo a Internet, por ejemplo, pues estoy reduciendo el riesgo y lo tengo claramente identificado. El costo, obviamente, yo puedo
cuantificar monetariamente cuánto me cuesta algo y si me cuesta más o menos, de inmediato tengo un resultado positivo o negativo en mi ejercicio del presupuesto. La complejidad también. Si yo disminuyo la cantidad de componentes que tengo en mi infraestructura, consolido, como hablamos hace un momento, reduzco esa complejidad, también puedo ver inmediatamente en una medida qué tanto estoy reduciendo esa complejidad a través de la cantidad de componentes que utilizo, la cantidad de infraestructura y de licencias que utilizo, y lo veo directamente como en una incidencia dentro de mi presupuesto, y el tiempo de alguna forma también, porque si yo, por ejemplo, optimizo procesos o implemento plataformas que hacen una automatización que me reduzcan el tiempo, obviamente yo puedo calcular cuántas horas hombre estoy disminuyendo por mes, y yo sé que ese tiempo tiene un costo dentro de la compañía y que estoy haciéndole cierto ahorro. Entonces, al final, cada una de estas variables tiene un movimiento, pero el riesgo, ¿qué? La que tengo ahí de primera, ¿cierto? ¿Cómo sé yo si alguna acción que estoy tomando con respecto al presupuesto me aumenta o me disminuye el riesgo? ¿Cierto? Yo sé cuánto me vale, yo sé cuánta infraestructura necesito, sé si me ahorra tiempo o no, sé cuánta exposición me está generando, pero ¿cómo sé yo cuánto riesgo real me está disminuyendo? Entonces ahí es donde está la pregunta importante sobre la que podemos trabajar en esta parte de la presentación, y es, ¿cómo puedo yo medir si lo que yo estoy invirtiendo en ciberseguridad en mi compañía realmente me está disminuyendo el riesgo? Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado tradicionalmente en la academia, en la universidad, cuando hablamos de riesgo cibernético en toda la parte de educación? Es que hacemos una matriz de riesgo. Vamos a medir, por un lado, la probabilidad de que ocurra un evento y por otro lado, el impacto que esto me pueda generar, y hacemos una multiplicación de la probabilidad por el impacto y lo medimos en una matriz. Y esa matriz la empezamos a catalogar dependiendo del mayor riesgo, mayor probabilidad, hasta el menor riesgo, menor probabilidad, con niveles, alto, medio, bajo, muy bajo, en fin, cada compañía tiene una forma de armar su propia matriz, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido y está muy bien porque nos permite catalogar los riesgos. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Cuando yo empiezo a identificar mis riesgos o mis ciberriesgos dentro de una matriz, lo que empiezo a obtener es algo como esto. Empiezo a tener riesgos que están todos en un mismo cajón de la matriz. Alta probabilidad y alto impacto, media probabilidad, medio impacto. Inclusive a veces identificamos, es muy común encontrar riesgos que uno no sabe en cuál cajón exactamente están, si están entre medio y alto o entre medio y bajo, porque tradicionalmente el riesgo, cuando lo medimos como alto, medio y bajo, es un poco subjetivo. Entonces, ¿qué pasa aquí al final de cuentas? No podemos priorizar, ¿cierto? Estas estrellas que yo veo en la matriz de riesgo, en el cuadrante superior derecho, que son las de alta probabilidad y alto impacto, supongamos que tengo tres riesgos que están catalogados ahí. Y entonces yo digo, como CISO, ¿cuál ataco primero? O los ataco los tres, pero a veces no puedo atacarlos los tres, no tengo presupuesto para atacar los tres, entonces ¿cuál ataco primero? O esta estrellita que vemos aquí en el medio, que yo no sé si es media o media alta. Entonces, se nos vuelve un tema muy subjetivo que no nos permite hacer una comparación igual a como la hacemos con las demás variables que utilizamos para poder definir el presupuesto. Entonces, aquí lo que se propone y lo que les quiero proponer hoy con la presentación es buscar una metodología diferente para poder medir mi riesgo y poder calcular el beneficio de reducir ese riesgo de una forma objetiva dentro de mi compañía, ¿cierto? Entonces ya les voy a mostrar una herramienta que permite hacer eso, o un tipo de herramienta que permite hacer eso. Gartner sacó hace poco esta gráfica donde muestra cuáles son las principales tendencias de ciberseguridad para este año, para el 2024. Y miremos que aquí hay una que es en la que nos estamos concentrando el día de hoy, de la que les voy a hablar, que es Cyber Risk Quantification, ¿sí? ¿Qué busca este tópico? Poder cuantificar monetariamente mi ciberriesgo, ¿sí? De hecho, Gartner dice que para el 2025, o sea, en un año de hoy,
la mitad de las compañías van a tener problemas con este tema. No van a poder tomar decisiones correctas porque no saben cuál es su riesgo efectivamente y de una manera monetaria y de impacto con el negocio. Y de hecho, Gartner ahí lo dice que su consejo es ponerle foco a esa cuantificación, especialmente para los tomadores de decisiones. Y cuando nosotros hablamos de presupuesto, ahí sí que estamos hablando de tomadores de decisiones, porque normalmente el presupuesto lo tiene que aprobar los ejecutivos, la junta directiva o un C-level de la compañía. Entonces, lo que nos está diciendo Gartner es, vamos a trabajar en Cyber Risk Quantification para poder determinar cuál es el ciberriesgo de la compañía. ¿Cuál es el beneficio del ciberriesgo de la compañía? Se los voy a explicar en esta gráfica. ¿Cierto? Entonces les voy a mostrar, esta es una gráfica de 2 dimensiones del tiempo versus dinero. ¿Listo? Miremos la línea roja. Esta línea roja es el riesgo. ¿Cuál es el objetivo de un programa de ciberseguridad dentro de una compañía? Finalmente es reducir el riesgo en el tiempo. Que en la medida que pasa el tiempo, el programa de ciberseguridad vaya haciendo que el riesgo de la compañía pues vaya disminuyendo. Entonces eso es lo que vemos aquí en la línea roja. Pero para poder reducir el riesgo, la compañía tiene que hacer una inversión, que es la línea azul. Entonces, como podemos ver, en la medida que la compañía va disminuyendo el riesgo, pues también va haciendo un nivel de inversión que va aumentando, normalmente va aumentando para poder reducir el riesgo y de esa forma, con cierta cantidad de dinero, tiene cierta cantidad de riesgo. Miren que aquí es súper importante el concepto de la cuantificación monetaria, porque si yo no tengo la línea roja cuantificada monetariamente, no puedo hacer este ejercicio. Y va a ser muy difícil yo comparar los dólares que me gasto en el presupuesto, que eso sí los tengo claramente definidos en una unidad monetaria, dólares, pesos, en fin, ¿cómo los puedo comparar contra un riesgo que es alto, medio, bajo, o 0, 1, 2 o 3 o 4? ¿Cierto? Perdí la unidad. Y al perder la unidad y no manejar la misma escala, no nos va a poder permitir tomar las decisiones acertadas. Entonces, esa es la primera premisa que me gustaría que nos quede hoy como mensaje para todos ustedes hoy es, ¿cómo puedo yo de alguna forma cuantificar mi ciberriesgo de forma monetaria? Porque ahí es donde está la mayor parte de solucionar el problema y de hacerme la vida más fácil con el presupuesto. Lo voy a hablar ya dentro de los próximos minutos con las demás partes del gráfico. Ahora ven una línea verde ahí, que como ven está catalogada como el apetito, ¿cierto? Todos hablamos siempre del apetito de riesgo. Y siempre una compañía dice, ah, no, es que yo tengo un apetito de riesgo alto o tengo un apetito de riesgo bajo. Eso es sumamente subjetivo, ¿cierto? Quiere decir me gusta asumir riesgos o no me gusta asumir riesgos, en un término genérico. Pero si nosotros pudiéramos medir ese apetito de riesgo de forma monetaria, ahí nos podemos definir un objetivo medible y alcanzable del programa de ciberseguridad. Entonces, si yo sé que mi ciberriesgo hoy, como lo podemos ver en esta gráfica, es la primera línea punteada que va cruzando aquí adelante, ¿cierto? Entonces, al lado izquierdo, supongamos que este es hoy, yo tengo un ciberriesgo de X cantidad de dinero, gastándome X cantidad de dinero en mi presupuesto. Yo puedo establecer mi meta con, por ejemplo, con la junta directiva y decirles, yo voy a reducir con mi programa de ciberseguridad ese riesgo a la mitad en el próximo año. Y esa va a ser mi meta. Lo voy a cambiar de $1.000.000 a $500.000. ¿Sí? Miren que aquí estamos hablando de valores claros, contables y cuantificables. ¿Cierto? Vi que Eugenio preguntó, ¿cómo se obtiene el valor de riesgo? Es una pregunta muy interesante. Eso es algo que vamos a hablar en un próximo webinar. Al final les voy a contar sobre una herramienta que tenemos que nos permite hacer eso. Eso depende, Eugenio, de la herramienta que uses, ¿cierto? Hay diferentes herramientas. Ya te voy a adelantar algo. Hay unas herramientas que nos permiten hacer eso, unos modelos que nos permiten hacer eso. Y entonces, volviendo aquí al tema del gráfico, es súper importante tenerlo cuantificado monetariamente porque me permite ponerme una meta completamente objetiva, ¿sí? Supongamos que esa meta que me puse es llevar el ciberriesgo de la compañía al apetito de riesgo.
bajarlo de 1 millón a $500.000, porque la compañía me dijo, tu programa de ciberseguridad queremos que nos lleve a un riesgo, a un impacto máximo de $500.000. Entonces, esa va a ser nuestra meta, que es la línea verde. Entonces, de inmediato ya tenemos las líneas amarillas, que son, tengo una franja de tiempo en la que lo voy a hacer y tengo un objetivo de riesgo que quiero alcanzar, disminuir $500.000 mi riesgo monetario. Y para eso, en la parte de abajo vemos las otras líneas amarillas que son, en ese mismo rango de tiempo, cuánto me tengo que gastar de presupuesto adicional para llegar a ese nivel de riesgo al que quiero llegar. Entonces, si están poniendo atención claramente y les ha tocado participar en el tema de presupuesto de ciberseguridad alguna vez, se van a dar cuenta que aquí está el secreto para poder justificar ante unos ejecutivos el presupuesto que necesitamos, porque les vamos a decir, yo necesito X cantidad de dinero, pero a la compañía le voy a devolver eso en la disminución del riesgo y del impacto de un ciberincidente, ¿sí? Y esa relación entre el riesgo y lo que me gasto para llegar a ese riesgo es el retorno de la inversión, que es un concepto sumamente simple una vez que tiene uno este gráfico claro, y es por cada dólar que yo invierto en ciberseguridad, ¿cuánto riesgo estoy reduciendo? Si es más de $1, estoy muy bien, tengo un retorno positivo, pero si es menos de $1, debería enfocar mi presupuesto de una forma distinta. Debería gastar diferente, debería gastar en otras tecnologías, en otros tópicos diferentes que me permitan tener un retorno positivo. La gran ventaja de esto es que si yo le llevo a una junta directiva un plan de negocio con un programa de ciberseguridad donde el retorno es positivo, es mucho más factible que me aprueben mi programa que si lo llevo con la información tradicional de, bueno, voy a gastarme tanto y le voy a bajar el riesgo a la compañía de alto a medio o de medio a bajo, ¿cierto? Esos son conceptos que una junta no entiende, pero la junta sí entiende, uy, vamos a bajar $500.000 de riesgo invirtiendo 100.000. Vamos a tener un retorno de 5 a 1, un retorno positivo de 5 a 1. Entonces, se convierte este tema del Cyber Risk Quantification, se convierte en la mano derecha del CISO para poder al menos apoyar sus iniciativas ante quienes las tienen que aprobar, que normalmente es la junta directiva o el CIO o el CTO o el CFO, ¿cierto? Entonces, esta es una gráfica, como pueden ver, que es sumamente simple, pero es muy potente para explicar el concepto. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues el CISO ya se va a poder sentar en una junta directiva, proponer sus iniciativas y hablar el mismo lenguaje del negocio. Otro concepto súper importante que les traigo hoy relacionado con el manejo del presupuesto. Si queremos manejar adecuadamente un presupuesto de ciberseguridad, tenemos que aprender a poner ese presupuesto en términos del negocio, no en términos técnicos. Yo no cambiar como nuestra plática de decir, yo necesito X cantidad de dólares para implementar esta plataforma que es de última generación y me va a eliminar estos riesgos o estas posibilidades de ataques, que es la forma tradicional como lo hacemos hoy. Eso lo vamos a cambiar por, necesitamos gastarnos esta cantidad de dinero para reducir el riesgo de la compañía en tanto dinero y va a ser más lo que reducimos el riesgo que lo que nos gastamos. Vamos a dejar de lado esa terminología técnica a la hora de sustentar el presupuesto. Obviamente la necesitamos para hacer los análisis, para ver qué es lo que vamos a implementar. Obviamente la parte técnica nunca la podemos dejar atrás, pero a la hora de ir a exponerlo para que nos lo aprueben o nos lo apoyen, tenemos que acostumbrarnos a dejar esa terminología técnica atrás y hablar en términos de negocio. Y hablar en términos de negocio, pues por la pregunta que nos hacían ahorita, creo que era Eugenio, nos decía, bueno, pero ¿cómo lo hago? Hay herramientas de Cyber Risk Quantification en el mercado, son herramientas muy nuevas, es un tema bastante innovador en el mercado. Nosotros tenemos una que se llama Netrum Cita, Security Insights and Threat Analytics. Esta es una herramienta que nos permite dos cosas sumamente importantes y que están orientadas con lo que acabamos de hablar hace un momento.
Esta primera pantalla que les muestro la herramienta es que nos permite cuantificar el riesgo de forma monetaria, ¿cierto? Entonces, a través de una herramienta como Netrumcita, que es de tipo CRQ, ¿sí? Vamos a cuantificar el riesgo en dinero para poder tomar las mejores decisiones, pero no nos lo va a mostrar para la compañía completa solamente, que es lo que vemos acá en la esquina superior izquierda. Nos muestra tanto el riesgo inherente como el residual de una compañía en porcentaje y en dinero, pero también lo podemos ver por cada área de negocio. Entonces podemos saber cuáles áreas de negocio son las que más riesgo le llevan a la compañía. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que ustedes saben que el presupuesto normalmente no sale de una sola bolsa en una compañía, ¿cierto? El presupuesto se obtiene de diferentes fuentes dentro de la compañía. Y si nosotros empezamos a democratizar la distribución del riesgo dentro de la compañía, es decir, algo como, señores de recursos humanos, ustedes le aportan el 30% del ciberriesgo a la compañía. Señores del área de ventas, ustedes le aportan el 20% del riesgo a la compañía. Y así sucesivamente, cuando los hacemos partícipes del riesgo que está generando su línea de negocio dentro de la compañía, ellos estoy seguro que van a tener muchas más herramientas y criterio para apoyar las decisiones de ciberseguridad, apoyando ese presupuesto. Porque cuando disminuyamos el riesgo, también se los vamos a disminuir a cada una de las áreas o funciones de negocio. ¿Sí? Por eso es tan importante tener este tipo de herramientas, porque ya no lo volvemos como un problema solo del CISO, ¿cierto? Cuando ya el CISO lleva una propuesta, pero está diciendo que el riesgo lo va a disminuir y que el área que más riesgo aporta es esta o aquella, o la distribución de riesgo está de cierta forma dentro de la compañía, cada líder de cada una de esas funciones o áreas de negocio va a querer disminuir su riesgo, va a querer salir bien en la foto, ¿cierto? No va a querer decir, uy, mi área es la que más riesgo le aporta, qué susto, qué irá a pasar mañana si la compañía llega a tener un incidente a través de las plataformas que mi área está utilizando, ¿cierto? Entonces, esa es una de las primeras ventajas de utilizar herramientas como Netrumcita. Sobre la pregunta de cómo se calcula ese riesgo, Eugenio, realmente te voy a dar un par de pistas, pero lo más importante es tener en cuenta el contexto de la compañía. Tenemos que tener claros cuáles son los activos de información de la compañía, qué perfil técnico tienen, qué vulnerabilidades tienen, qué características tienen, si están expuestos a Internet o no, cómo está la inteligencia de amenazas para la compañía. O sea, esto lleva por detrás todo un montón de servicios, de integraciones y de información que nos permiten de alguna forma perfilar ese riesgo por activo. Nosotros en Cita tenemos un modelo propio nuestro, que está en proceso de ser patentado y lo hacemos por activo y más bien vamos sumando activo por activo para poder totalizar por área de negocio o por la compañía completa. Entonces, una vez que tenemos ese contexto, lo podemos calcular por cada una de las áreas de negocio y obviamente tenemos que tener en cuenta qué controles tiene implementados la compañía, qué tan maduros son para saber que ese riesgo sí esté siendo mitigado en cierta medida o no, para saber si está generando una alta exposición ante un ataque o no. Eso es un tema que vamos a conversar en un próximo webinar que con la ayuda de Alejo y de nuestro equipo seguramente haremos próximamente, donde vamos ya a explicarles en detalle sobre esta herramienta Netrumcita y sobre el modelo y sobre cómo funciona, porque esto es un tema muy interesante, pero también tiene, tiene cierta extensión de tiempo para poderlo explicar. Y finalmente también mostramos tableros como este donde mostramos el retorno de inversión. Aquí viene la parte importante que les mencioné hace unos minutos y es, por cada dólar que yo invierto, cuánto estoy recibiendo en disminución de riesgo. Y lo más bonito de este tema es que nos lo muestra también por área de negocio. Entonces yo puedo saber cuáles áreas de negocio me están generando retorno positivo, cuáles áreas de negocio me están generando reporte negativo. De inmediato, esto me da una visión de dónde enfocar mis esfuerzos de ejecución de presupuesto. ¿Dónde los voy a enfocar cuando tengo una herramienta como estas? Los voy a enfocar en soluciones que me mejoren la seguridad de las áreas de negocio con retorno negativo, porque las otras tienen positivo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ay, tengo 2 o 3 áreas con mi retorno negativo, me están generando o
alto costo o alto riesgo, ¿cierto? Entonces, una vez conozco yo eso a través de estos tableros que son completamente automatizados, que están disponibles 7 por 24, que yo los puedo ver en cualquier momento sin esperar a que nadie me prepare esta información porque esto está en vivo y en directo, yo puedo fácilmente planear mi presupuesto y decir, listo, para mi próximo trimestre, mi próximo semestre o año, o en fin, mi plan va a ser hacer estas acciones para mejorar el retorno de inversión que tengo en estas áreas o para reducir el riesgo monetario que tengo en estas áreas. Entonces esto, pues al final de cuentas, en lo que se convierte en una herramienta muy estratégica, la mano derecha del CISO. Como pueden ver, no es una herramienta técnica. Aquí no estamos hablando de temas muy tecnológicos, pero de temas de negocio, obviamente alimentado por toda la data que traemos de la parte técnica, y es donde está la parte bonita de la plataforma, es que nos aísla por un lado toda la parte técnica que manejamos en el día a día, pero nos lo presenta de una forma en la que podemos ir y hablar con una junta o con un ejecutivo y que nos entienda el tema que hablamos ahorita de el lenguaje de negocio, ¿cierto? Entonces, eh, ya con esto estamos terminando. Creo que llegamos a los 45 minutos de la charla más o menos precisos. Les dejo ese mensaje de que estén muy atentos al próximo webinar que haremos en los próximos días, donde vamos a ver esta herramienta en detalle, explicarles cómo funciona, hacer un demo en vivo de la plataforma. Hicimos un demo en vivo hace unos meses en el Cyber Experience, creo que fue noviembre del año pasado. Vamos a volver a hacer ya uno, pero mucho más orientado a la parte de riesgo y de ROI, que es lo que estuvimos viendo el día de hoy, para poderlo ver más en detalle. Y creo que con eso estamos llegando ya al final de la presentación en estos 45 minutos. Espero no haberlos aburrido mucho, que les haya servido la información que les presentamos el día de hoy.